Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. En Visión Global, la tertulia de los negocios. Saludamos ya a don Vicente Montañez. Vicente, muy buenas noches. Muy buenas noches, Esta Manuel. noche desde Valencia, ¿no? Sí, señor, desde la puerta de Mestalla. Desde la puerta de Mestalla. Hombre, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. He leído... para una vez que toca, ¿verdad? Sí, he leído por ahí algún titular: Mestalla fulmina al Madrid. 2-1. En fin, estáis de enhorabuena porque además creo que el fin de semana también tuvisteis otra victoria. Efectivamente, así que bueno, pues oye, esperemos que dure, que buena falta hace. Sí. Bueno, Vicente Montañez es socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. En apenas 5 minutos saludaremos también a Toni Roldán, el portavoz de Economía en el Congreso de los Diputados de Ciudadanos. Con ambos vamos a analizar algunas cuestiones de actualidad, entre otras el informe de la Comisión Europea sobre España. Advierte de la vulnerabilidad a la que se expone nuestra economía por la alta deuda pública y privada en un contexto de desempleo elevado y calcula que la deuda pública no se va a reducir a pesar, dice, de la robusta recuperación económica. Y esto sí es un problema y muy serio, ¿no, Vicente? Efectivamente, vamos a ver, yo creo que además es un tema que ya hemos comentado en muchas ocasiones, es decir, si hay un problema de verdad preocupante, aparte del paro, pero que el paro casi podríamos entender que ya es un problema estructural español, un poco por la idiosincrasia del tejido productivo, pero si de verdad en estos momentos, a lo largo de los últimos años, hemos adquirido algo que nos puede preocupar mucho, es el nivel de endeudamiento. Es decir, un país como España tener un nivel de endeudamiento de 100% del PIB, y no voy a entrar en si al final es el 98,9, bien, en torno al 100% del PIB, es un nivel de endeudamiento muy alto, teniendo en cuenta que partíamos de una situación tan solo hace 5 años por debajo de la mitad. Pero es que además el nivel de endeudamiento público tiene una doble perversión, y es que tampoco estamos siendo capaces de controlar el déficit. Es decir, el déficit básicamente es el diferencial que hay entre los ingresos y gastos que tiene la administración. Si seguimos dando déficit, obviamente ese déficit hay que financiarlo de alguna forma, con lo cual, es decir, el problema no es que sigamos incrementando la deuda, que ya es un problema de por sí, es que tampoco, como nos dice Bruselas, las medidas que estamos tomando son suficientes para equilibrar ese déficit y hacerlo cumplir con los objetivos comprometidos. ¿Qué problema subyace detrás de esto? Yo creo que al final el Gobierno hay algo en lo que se está equivocando, y es que está actuando sobre los ingresos, pero al final los ingresos dependen de muchas variables que son difíciles de controlar, es decir, como cuánto crezca la economía, como cuál sea, en función de ese crecimiento de la economía, cuál sea la tasa de empleabilidad, cuáles sean los salarios y la masa salarial que estemos gestionando, es decir, una serie de variables que en definitiva es difícil de controlar porque depende más propiamente del mercado. Y si esto además lo cruzamos en un escenario como el internacional, pues hace que todavía sea más difícil. Y se están olvidando de lo más elemental, que es actuar en la línea de gastos, ¿de acuerdo? En la línea de no tanto por subir los impuestos, sino de controlar los gastos, y concretamente los gastos de la administración pública. Yo creo que Bruselas ha advertido, es decir, tienen ustedes que tomar una serie de medidas, tienen que acometer reformas estructurales de verdad, pero yo creo que si hay una reforma que hay que acometerlo ya, y con carácter de urgencia, es la reforma de las administraciones públicas. Necesitamos imperiosamente reducir el coste de nuestra administración. Porque luego además, si lo dejas todo
al crecimiento económico, si por las circunstancias que sean no alcanzas ese crecimiento económico, al final lo único que te queda es la Excel en la que hiciste las previsiones. Sí, claro. Es subir impuestos en un momento determinado. Claro, obviamente. Si no tocas el gasto, claro. Bruselas ya lo ha advertido, has dicho, señores, sigue habiendo una brecha en el tema del IVA, y ojo, y además ya es algo reiterado durante, yo diría que el último año, ojo con el tema de los impuestos verdes, es decir, hay un diferencial todavía de 1 punto y pico porcentual en cuanto a tributos en materia de impuestos verdes, y luego nos están diciendo, señores, suban ustedes el IVA. Yo en esta misma emisora, en este mismo programa, dije que no acabaríamos el año sin una subida del IVA, y además del IVA de carácter general, y lo sigo reiterando. ¿Pero por qué? Porque el gobierno ha hecho sus previsiones en función de un crecimiento de un 2,4, 2,6. Y nadie, ni Fondo Monetario Internacional, que bien es verdad que no acostumbran a acertar, pero tampoco nuestro gobierno y el señor Montoro acostumbran mucho a acertar. Y sobre todo en la Unión Europea están diciendo es que no va así. Y además el efecto Trump, en la situación en estos momentos de los mercados de la divisa, las incertidumbres tras el Brexit, lo que pueda acontecer o no pueda acontecer y cómo está impactando en los bonos a 10 años y en las primas de riesgo y la derivada que esto pueda tener sobre los tipos de interés. Es decir, hay muchísimas variables que apuntan a que el crecimiento, aunque obviamente estamos creciendo de una forma seria, pues no va a ser en la línea en lo que al gobierno le gustaría, sino más bien en lo que el resto de analistas están apuntando. A partir de ahí, pues obviamente si no actuamos en los gastos, tendremos que subir los ingresos, es decir, necesitaremos recaudar más, y la fórmula de recaudar más, pues al final es vía tributos. El problema es que en la medida en la que impactemos en la subida de impuestos, vamos a ralentizar el consumo interno, y la economía española es especialmente sensible a esta situación, ¿no? Porque luego tenemos además otro problema. Con un crecimiento robusto de la economía no reducimos deuda. Con un crecimiento robusto de la economía no generamos empleo. Y la Comisión Europea, en fin, vuelve a sacarnos los colores diciendo que el uso generalizado que hacemos de los contratos temporales está afectando directamente sobre la productividad del país. Yo casi lo diría al revés, es decir, es la productividad del país la que está como está, precisamente por el tipo de contratación y el tipo de mercado que tenemos, indudablemente. Es decir, esto lo que está poniendo de manifiesto Bruselas es que, miren, déjense de vender los vientos de cola y de verdad tomen medidas, porque no parece muy razonable que una economía que está creciendo al doble de la zona euro y que todos los indicadores macro dicen que este crecimiento se va a ralentizar y por contra va a converger frente al resto de los países, van a tener problemas. Y el problema al final es que seguimos teniendo una tasa de desempleo más del doble que en la media de la zona euro. Y además con sectores de muy escasa valor añadido, es decir, muy basado en el sector servicios, y además en un sector servicios con poco valor añadido y con una tasa de productividad baja. Este país tiene un problema de productividad, este país tiene un problema de modelo de negocio, y para esto hace falta medidas que sean capaces de incentivar el I+D+I, hacen falta medidas que vayan orientadas a fomentar un cambio del tejido productivo y, en definitiva, mientras que esto da frutos, además hay que contener tremendamente el gasto público, y esto requiere de medidas de gobierno serias, potentes, y que en estos momentos, y sobre todo yo creo que también un poco fruto de la aritmética parlamentaria, pues parece, Manuel, un poco difícil, y desde luego yo no veo muy por la labor a este gobierno, vaya. Saludamos también a esta hora a Toni Roldán. Señor Roldán, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer saludarle. Toni Roldán es portavoz de Economía en el Congreso de Ciudadanos. ¿Tiene España un problema de productividad? Desde luego, un problema grande de productividad y desde hace años. Nosotros venimos reivindicando que tiene que cambiar el modelo productivo desde hace tiempo, y de hecho ese es el eje de nuestro programa económico, ¿no? Hemos hablado de 3 pilares básicos para que eso suceda, que están muy alineados con el informe de la Comisión Europea, que creo que estabais ahora analizando, ahora discutiendo.
El primero es el mercado laboral. Tienes un mercado laboral completamente roto, con una temporalidad altísima, que te impide que los trabajadores pues vayan acumulando experiencia, ganen productividad, etcétera. Es en parte consecuencia de la estructura económica, ¿no? Tenemos un sesgo muy grande para sectores de bajo nivel añadido, de bajo valor añadido, pero tienes un problema de regulación estructural muy grande. Tienes un sistema que promociona la dualidad, que promociona la temporalidad, por eso hemos hablado del contrato único, para ganar estabilidad, para conseguir que los trabajos duren un poquito más y no perder esa productividad, ¿no? Eso por un lado. Después tienes el problema cuando Bruselas habla de reformas estructurales, básicamente habla de conocimiento. Tienes un problema que es la base, es la variable más correlacionada con el crecimiento económico que existe, y es la variable principal para el crecimiento y para la productividad. Y eso pasa por una reforma de la educación profunda, de las universidades. Se hablaba antes también, hablabais del I+D+I, de la innovación, es decir, de un cambio en el modelo productivo menos basado, pues eso, en servir cafés y en el turismo barato, que está muy bien, pero que no puede ser lo único que nos permita sobrevivir en la economía global del conocimiento, ¿no? Por tanto, un cambio radical en educación, en innovación y en universidades. Y tercero, la cuestión institucional, que también la menciona en el informe de la Comisión. Es decir, se han hecho cosas, pero todavía tenemos que mejorar mucho en algunas, en recuperar más la neutralidad de los reguladores, en tener instituciones neutrales que permitan que se juegue en un terreno de juego igual para todos, donde no se favorezcan algunos sobre otros, donde las empresas tengan las mismas oportunidades en la economía, etcétera, ¿no? Y por tanto esos son los tres ejes: mercado laboral, educación, instituciones, que hemos llevado nosotros en el programa desde hace tiempo y que seguimos defendiendo, y que por desgracia el gobierno parece que tiene de momento pocas intenciones de cambiar, ¿no? Y por eso le da palos. Falta otro eje, que es el de la reforma de la administración del Estado, ¿no? No, a eso me refiero. Bueno, con instituciones me refiero a problemas de gobernanza también, ¿no? Hablan de la cuestión del control del déficit de las comunidades autónomas y demás, pero también hay un problema de duplicidades enormes. Imagínate si pudiéramos ahorrar 5.000 millones al año eliminando las diputaciones. Resuelto el problema del déficit del año pasado, ¿no? Pues sí, exactamente. Bueno, este año tienes que cubrir del 4.6 a pasar, ¿no? Tienes que pasar al 3.1, son 15.000 millones. Pero lo importante sería tener ahorros estructurales, ¿no? Realmente de duplicidades que realmente no tienen demasiado sentido y que no existen y no se reproducen en ningún otro país de Europa, ¿no? Yo creo que sí, que hay que hacer muchísimo en la administración, hay que racionalizar, hay que hacer los procesos mucho más eficientes, hay que pues en definitiva, tener unas instituciones más sanas, ¿no? Que permitan un mejor crecimiento. Pero el oyente, señor Roldán, se preguntará, ¿pero para cuándo todo esto? Porque es evidente que es necesario, que es urgente, porque sí, en un crecimiento robusto de la economía, pues la deuda sigue creciendo, somos incapaces, en fin, de reducir el mercado de desempleo, el paro, etcétera, etcétera. Y no vemos que esto vaya mejorando. Da la sensación de que en el gobierno hay cierta complacencia y que en estos momentos pues tampoco se están poniendo ningún tipo de medida para mejorar esta situación, ¿no? Sí, mira, yo que he estado en las dos negociaciones de gobierno, tanto con el PSOE como con en este caso de investidura con el PP, y desde entonces mantengo, ¿no? Interactúo casi a diario pues con los diversos ministerios. Tengo la sensación de que arrastran bastante los pies, de que hay poca ambición reformista. Los que hemos estudiado economía sabemos que es precisamente en los tiempos de bonanza en los que tienes que aprovechar para hacer reformas estructurales, para tirar adelante la economía, para hacer los cambios que luego son mucho más duros cuando estás en una recesión. Ahora es verdad que hemos tenido unos vientos de cola estupendos, es verdad que tenemos un crecimiento muy muy fuerte, el doble de la media europea, pero es verdad también que eso no va a durar para siempre. Estamos en el catch up, ¿no? Estamos, recuperando después de caer muy bajo, pero es precisamente en ese momento
en el que tienes que aprovechar para hacer reformas. Si no las haces y no potencias la capacidad productiva de la economía en el futuro, pues probablemente te encontrarás con problemas enormes más adelante, ¿no? Es que sobre todo cuando tienes una deuda tan grande, como sí, decías. sí. Cuando hablas con, en fin, empresarios y expertos y personas de la calle con cierto conocimiento económico y financiero, al margen de los problemas de los que ya hemos hablado, pues empiezan a relatarte, bueno, tenemos un problema de seguridad social, de pensiones, un problema demográfico. Es decir, tenemos serios problemas dentro de esta complacencia en la que estamos instalados porque, bueno, venimos de una crisis económica y financiera brutal, pero bueno, en este momento este crecimiento no deja de ser robusto y no se está poniendo ladrillos para resolver grandes problemas que tenemos y que, en fin, no son de resolver de un día para otro, ni mucho menos. Esperemos que no se pongan demasiados ladrillos. Bueno, que no vuelva esa burbuja, por cierto. De la burbuja hablaremos después, de esa comisión que se va a abrir en el Congreso para analizar la caída de las cajas. Sí. No, sobre la cuestión de las pensiones que mencionabas, yo creo que sí, yo creo que es una de las grandes, es una de las reformas clave y uno de los retos más importantes. ¿No? Tenemos, básicamente, creo que es la segunda o la tercera tasa de fecundidad más baja del mundo, y vivimos casi más años que nadie, con lo cual la pirámide demográfica se está invirtiendo a una velocidad enorme, ¿no? Es un problema estructural de largo plazo que también tenemos que abordar inmediatamente. Nosotros hemos hablado de que precisamente con un paro estructural del 18% o con una productividad tan baja es imposible sostener las pensiones que tenemos. Por eso también son importantes. Siempre digo cuando hablo de esto de las pensiones, que probablemente la mejor reforma de las pensiones es una reforma educativa de verdad, ¿no? Y de formación a lo largo de la vida, de políticas activas y demás, que estamos básicamente en la prehistoria de nuestro país, ¿no? Y además, pues hay muchas más cosas que puedes hacer. Puedes compatibilizar muchísimo más la jubilación con el trabajo, es decir, la gente que quiera trabajar y que pueda hacerlo, que pueda seguir trabajando y seguir cotizando y al mismo tiempo cobrar la pensión. Eso no tendría por qué ser un problema. También tenemos que generar mayores incentivos al ahorro, al menos que tú sepas, pues si realmente se van erosionando las pensiones como consecuencia de las reformas que hicieron PSOE y PP, pues tendrás que saber lo que vas a ganar para que, digamos, que no nos engañen, para que luego puedas tomar decisiones de ahorro en consecuencia, ¿no? Por lo tanto, unas cuentas más personalizadas que puedas realmente saber lo que tendrás, ¿no? Hay muchos retos y estoy de acuerdo, y hay excesiva complacencia. Yo no creo que el Partido Popular haya sido nunca un partido de gran reformismo, digamos, pero estamos probablemente ante una oportunidad perdida importante, ¿no? ¿Quién va a ir a la comisión de investigación de la caída de las cajas? Porque esto se va a investigar desde el año 2000, es decir, burbuja inmobiliaria incluida, ¿no? Sí, bueno, esa fue nuestra propuesta. Sabes que nosotros, desde Ciudadanos, propusimos, fue bloqueado por PP y PSOE en la mesa en varias ocasiones, y al final se ha aprobado una iniciativa de otros grupos, con lo cual es una muy buena noticia. No sé si estará relacionada con las recientes imputaciones y demás problemas que ha habido en el Banco de España y demás. Pues con el ambiente que genera probablemente. Exacto, pero creo que es una buenísima noticia. Somos, digamos, si queremos ser una nación adulta, pues tenemos que investigar probablemente el periodo más negro de nuestra historia reciente económica y aprender las lecciones para no volvernos a equivocar en el futuro. Yo hoy se lo decía en tribuna en el Congreso al Partido Popular, al PSOE, ¿no? Podemos tener todos nuestros incentivos particulares. El PSOE no quería hablar de los años de Zapatero, el PP no quería hablar del periodo de Bankia y de los rescates y del señor Rato. Vamos a extender al máximo, vamos a aprender realmente, como se ha hecho en Estados Unidos, como se ha hecho en Irlanda, como se ha hecho en todos los países que hacen las cosas bien, y vamos a aprender realmente las lecciones de esta crisis, ¿no? Yo hablaba hoy del triple saqueo que ha sido la crisis financiera, ¿no? Primero los años del boom, en los que pues el triángulo de cajas de ahorro con comunidades autónomas y con promotores, pues básicamente genera una relación de poder entre el sector financiero y los políticos y los partidos políticos absolutamente vicioso, que llevó a la burbuja
más bestia que se ha vivido en España nunca, y la más grande de Europa. 2/3 partes de las casas que se construían, de las viviendas que se construían en España, entre 2004 y 2007 eran, en Europa eran en España. Era una locura a ojos de todos y no se hizo nada. Sí. No se reaccionó ni desde los reguladores ni desde los políticos. Después vino lo de Bankia y después vino el rescate, ¿no? Con lo cual, pues bueno. Lo que hace falta ahora, señor Roldán, es que esta comisión de investigación, en fin, no se eternice en el tiempo y las conclusiones las veamos en el año 2025, ¿no? Sí. Bueno, tiene un deadline, digamos, en principio durará 6 meses, que son extendibles, y empezará dentro de dos meses como máximo. Ese es el compromiso de todos los partidos, con lo cual, hombre, yo espero tener unas conclusiones, espero que sean compartidas, espero que haya, digamos, voluntad de mirar a largo plazo y menos cortoplacismo, que es muy habitual en política, y que saquemos unas conclusiones sensatas entre todos para que la hiperpolitización de las cajas no se vuelva a repetir. Algunos hablan ahora de crear nuevas bancas públicas. A mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay lecciones todavía que aprender y sobre todo determinar cuáles fueron un poco más claramente las responsabilidades políticas, ¿no? Ya para finalizar, ahora que habla de esas voces que piden bancos públicos, la última fue la de Pedro Sánchez ayer mismo en la presentación de su programa, secretario general bis del Partido Socialista, si me lo permiten los oyentes que lo diga así. Hoy hemos conocido esta tarde que el presidente de Bankia, Gori Golzarri, podría cobrar, si lo aprueba la próxima Junta, un bonus en este año 2017 por alcanzar, en fin, determinados ratios de gestión. ¿Eso en un banco público, ustedes cómo lo ven? Bueno, yo creo que la gestión que ha hecho este señor ha sido positiva. Creo que veníamos de un mundo de gestión nefasto, previo a Rato y demás, con políticos y sindicatos y demás, sin ningún conocimiento de finanzas. Eso cambió radicalmente cuando entró el nuevo gestor y las cosas han mejorado mucho. En Bankia es un banco que tiene que, es un banco público de momento, que tendrá que pronto, pues cuando se maximice su valor, privatizarse, ¿no? Por tanto, bueno, yo no me meto en las decisiones de pagar más o menos. Si se hace bien la gestión, me parece que tiene que tener unos sueldos competitivos con el mercado para tener a buenos gestores, ¿no? O sea que no lo ve mal, vamos. No me parece lo importante. Es que se privatice y se recupere el dinero público cuanto antes, que eso sí son cantidades, al menos una parte, que eso sí son cantidades importantes, ¿no? Desde luego. Gracias, señor Roldán, portavoz de Economía en el Congreso de los Ciudadanos, el Congreso de los Diputados de Ciudadanos, por acompañarnos en Visión Global, en esta tertulia de los negocios. Le deseo, en fin, una buena noche. Vale, muchas gracias. Gracias. Vicente Montañez. Sí, Manuel. No, vamos a ver un poco en referencia a lo que estaba comentando Roldán, y le he prestado bastante atención. Sí que hay algunas cosas que me gustarían matizar, ¿no? Y también dar mi opinión. Vamos a ver, cuando hablamos de duplicidades, y concretamente yo creo que el Partido Ciudadanos tiene especial focalización con las diputaciones, y a mí me gustaría dejar una cosa muy clara. Es decir, las diputaciones, independientemente de que podamos entrar en el análisis funcional de cada uno de los estamentos que forman la administración pública, hay que recordar una cosa, y es que diputaciones y ayuntamientos están dando superávit. Es decir, en general, salvando algunas excepciones, pero la media es positiva. Es decir, ingresan más que gastan. Sin embargo, son comunidades autónomas, seguridad social y gobierno central el que gasta, con lo cual yo, desde el punto de vista de gestión, hombre, yo pondría mi mirada claramente en aquellos que gastan más que ingresan. Es decir, y probablemente luego después, una vez haya resuelto eso, lo contrastaría con lo otro, ¿no? Es decir, porque veo excesiva fijación y al final yo estoy convencido, y bueno, de hecho hay estudios por ahí que habla
de que estaríamos hablando con las duplicidades en torno a 15, 18 mil millones, que no es ninguna tontería, Manuel. No, desde luego que no. O sea, es decir, entonces yo creo que esto es algo que hay que acometer y que hay que acometer cuanto antes, ¿verdad? Bueno, luego y me imagino que tendremos ocasión de comentarlo, pero en cuanto al tema de la comisión esta de las cajas y demás, yo insisto, a mí en estos momentos, como ciudadano, como empresario, me preocupa mucho más el futuro que el pasado. Es decir, a mí me preocupa mucho más que no seamos capaces de llegar a un consenso y a un acuerdo, 1, para lanzar unos presupuestos coherentes y consistentes hacia adelante, 2, para ser capaces de acometer y plantear estas reformas estructurales que nos está demandando la Unión Europea y que son de vital actuación. Me preocupa esto mucho más porque además, con los niveles de deuda que estamos llegando, cabemos de entrar en el riesgo de entrar en un punto de no retorno. Es decir, cuando uno llega a un momento en el que tiene una deuda, que los intereses son capaces de consumirle el incremento de su Producto Interior Bruto más un diferencial, a partir de ahí, cada año que pasa se le hace más pobre. Este sería el punto de no retorno, este sería el break-even. Me preocupa mucho porque con los niveles de deuda que estamos barajando, esto es preocupante. La pregunta sería, a ver, analistas y análisis con respecto a lo que ha sucedido en las cajas de ahorros en este país, yo creo que han habido más que de sobra. Cualquiera de las personas que estamos pues en este mundillo sabemos un poquito o intuimos exactamente qué ha pasado. Es verdad que habrá mucho pequeño detalle que no conoceremos y demás, pero el que no conocemos por el que nos imaginamos, ¿no? A mí lo que me preocupa es si al final se van a perder en todo este tipo de cosas. Esto va a acabar generando más discrepancia política y estamos en una fase en la que lo que necesitamos es remar todos hacia el mismo sitio, porque para discrepancias ya hemos tenido un año de elecciones. Pues razón no te falta, Vicente. Y ocasión para analizar otras cuestiones vamos a tener en los próximos días. Ahora Perfecto. Lo que toca es